todos los que están llegando, viendo en el chat cómo la gente se va presentando, de Jerusalén, Yair, originalmente de la Yomer, dice cuando se presenta, Hugo, bienvenido, de Buenos Aires. Somos ya 54, no más. Que alguien me ayude a contar, a ver cuántos somos en el encuentro. Pero parece que van incorporándose a medida que avanza. Somos 62. Ahí está Shlomo de Israel. Shlomo vive en Tel Aviv. Bienvenido. Paula y Yayo de Santiago, Chile. ¿Chile? Sí, ¿no? Sí, claro que sí. Bien. De Jerusalén, Marie. Buenísimo. Tenemos todavía gente que está en la sala de espera. Shlomo, cuando te parezca, hacemos la introducción oficial. Ya son las 5:05. Mientras, seguimos viéndonos. Ahí la veo a Ceci. Siguen incorporándose. A ver la sala de espera. Tenemos todavía gente esperando. Gustavo Fromm. Bueno. ¿Arrancamos? Ya son las 5:05. Empezamos entonces. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Este ya es el tercer encuentro vía Zoom que desde JAMLAT estamos organizando este año, en este tiempo de cuarentenas, pandemias, crisis políticas, polaridades, por doquier nos estamos encontrando cada vez más, judíos, judías, personas que nos identificamos con los valores tradicionales del humanismo judío, y que queremos tener una voz articulada, por lo menos un espacio de encuentro, y en este conversatorio en particular, denominado En clave de pregunta, ¿la patria está en peligro?, dos de los grandes pensadores sobre el tema, Judith Boxer-Liwerand y Leonardo Senkman, Judith desde México y Leonardo desde Israel, van a ayudarnos a pensar desde la pregunta qué está pasando en Israel y en el judaísmo latinoamericano, y qué está pasando en esa relación problemática, conflictiva, amorosa y al mismo tiempo contradictoria que tenemos, que todos sentimos muy particularmente cada uno. Así que no quisiera adelantarme demasiado a lo que Lucía Chermont de Brasil, bienvenida también, que nos va a hacer la introducción desde Sao Paulo, sobre un poquito más de quiénes están con nosotros, quienes van a presentar, Judith y Leonardo. Pero antes de pasar a ella, quiero recomendarles a todos, en la medida que no hayan visto, no hayan podido acceder al newsletter de JAMLAT. El newsletter es una pieza, digamos, de comunicación que permite más en profundidad leer de qué estamos haciendo desde aquí, y qué tipo de preguntas nos estamos formulando. Ahí tenemos artículos de Judith y de Leonardo, aparte de la inclusión de una carta que estuvimos preparando desde J-Link, este espacio de articulación de judaísmo progresista internacional, que articula judíos democráticos de Europa, de Sudáfrica, de Norteamérica, de Latinoamérica, de Australia. Por ahora vamos creciendo, digamos, en internacionalidad, y la idea es articular una voz internacional que pueda expresar mejor nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra voz en relación a lo que ocurre con el judaísmo en el mundo y en Israel. Y en esa carta hay más de 50 organizaciones que la firman, y sería muy interesante que ustedes la puedan ver, leer, y si están identificados, bueno, obviamente sumarse a la tarea de resonar en este sentido. Sin más que esto, quisiera pasarle la palabra a Lucía para que pueda introducir a los panelistas de hoy. Muchas gracias a todos. Atento. Buenas tardes o buenas noches a todos que participam desse debate, seja em Zoom ou Facebook. Sou investigadora de história judia em Brasil, atualmente investigo a prensa judia brasileira, hablo de São Paulo. Creio que para nós, os judeus progressistas em Brasil e em todos os outros lugares, é uma grande oportunidade para escutar aqui em JAMLAT
a dos distintos investigadores de las relaciones de las comunidades latino-americanas con Israel y sus posibilidades, consecuencias para el momento presente. Ahora presenté los dos oradores, profesora doctora Judith Boxer Liverante, es profesora titular de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Director y doctor, editor de la Revista Mexicana de las Ciencias Políticas y Sociales y de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Distinguida professor visitante de la Universidad Hebrea de Jerusalém. Professor Dr. Leonardo Senkman, nascido em Argentina, emigrou a Jerusalém em 1984, historiador e crítico literário, foi docente 30 anos em el Departamento de Estudos Espanhóis e Latino-Americanos, atualmente investigador associado em el Instituto Truman en la Universidad Hebrea de Jerusalém. Su último libro, publicado con coautoría de Luis Honinger en 2019, América Latina, tras bambalinas, teorías conspirativas, usos y abusos. Ahora la palabra está contigo. Puedes comenzar el debate. Gracias. Quem empieza é a professora doutora Judith. El audio. Professora Judith está sem áudio. Precisa ligar. Ya. Continua sem áudio. Professora Judith está sem áudio. Sim, agora. Sim. Puede empezar. Ahora está liberado el audio. Perfecto. Ok, es que no dependía de aquí, creo que estaba dependiendo de allá y por eso no pude. Bueno, lo que dije es que me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto en esta conversación con mi querido colega y amigo Leonardo, que pues lamentablemente por el corona no podemos llevar a cabo esta conversación donde usualmente lo hacemos, que es en Jerusalén. Y quisiera comenzar de un modo, si ustedes quieren, libre y más bien dialógico, diciendo que sin lugar a duda, como nunca, hoy tenemos que pensar el siglo XXI judío con nuevos acercamientos. Y uno de ellos que hemos venido trabajando y compartimos es pensarlo en un tiempo de un mundo transnacional. Esto es, donde las relaciones, los nexos, las interacciones se dan atravesando fronteras nacionales. Pensamos, y creo que esto es muy importante decir, que pensarlo hoy en el medio de una crisis, que más tarde me referiré a ella como una crisis global y sistémica, nos lleva a pensar en mucho cuáles son las características de la vida judía en el mundo contemporáneo y realmente en 2 o 3 elementos precede al transnacionalismo que hoy vivimos y tiene que ver con un sistema mundo judío que tiene tendencias compartidas, que es disperso y a la vez está interconectado. Y entonces, y hablando de esta interconexión, creo que el sentido de compartir hoy cuáles son las transformaciones, los cambios y en qué sentido se pregunta Leonardo en su trabajo, siguiendo
el artículo tan fundacional de Talmón, si la patria está en peligro. Y yo diría que hoy, dentro del mundo judío, lo que nosotros tenemos es lo que tenemos en la mayoría de las sociedades que estamos hoy presenciando, una creciente división, una creciente diversidad de ideas, y en nuestros casos, en el mundo judío, creo que hay ejes que están marcando de un modo muy notorio lo que son no solo diferencias, sino también divisiones y riesgos de fragmentaciones. Uno es el eje que podríamos decir religioso secular, el otro la composición de los subgrupos que llamamos, digamos, miembros de la comunidad judía, y el otro el eje político. Y lo primero que llamaría la atención entonces en decir es que el desafío que tenemos quienes estamos investigando y quienes actuamos y quienes nos preocupamos es ver cómo garantizamos la construcción de espacios, tanto en Israel como en las diferentes comunidades de la diáspora, espacios para construir consensos. El consenso no es algo natural, no es algo dado, y hoy más que nunca esto se exige. Así como el mundo en el contexto de esta pandemia nos señala y nos refuerza esta idea de que no podemos cerrarnos, no debemos combatir esta tendencia al aislamiento, aunque el aislamiento haya sido el recurso individual para protegernos de la pandemia, si me permiten usarlo metafóricamente. En el caso de la vida judía hoy, creo que como nunca tenemos que pensar de encontrar los canales de diálogo entre los diferentes sectores en el mundo judío, fuera de Israel y en Israel. Y esto me llevaría a afirmar que recogería sin temor a darle una mirada macrohistórica a lo largo de por lo menos 2 y para 3 siglos, que el proyecto sionista no solo compete al Estado, el proyecto sionista compete al pueblo judío todo. Y en este momento lo estamos viendo. Si al iniciar el nuevo Estado el énfasis era puesto en lo israelí como diferente de lo diaspórico porque había que construir a un nuevo hombre, hoy estamos frente a un Estado que busca y se busca construir como un Estado judío y democrático, también un Estado que debe atender para ser seguro y ser ético. Son 4 metas no fáciles y que en este momento las enfrenta. Y entonces lo que diría yo hoy es que este juego que tenemos entre los cambios que se van dando nos permite pensar una diáspora judía diferente a la que pensamos a lo largo del siglo XX. No es una diáspora homogénea y tampoco dentro del Estado de Israel hay una sociedad homogénea. De lo que estamos hablando es de comunidades judías en el mundo y del Estado de Israel recientemente diversificados. Tú me dirás, Lucía, cuándo yo debo concluir esta primera intervención en tus cálculos de tiempo. Mientras yo quiero decir que América Latina hoy es una América Latina, el continente, la región y la América Latina judía muy diferente a lo que nosotros podemos, mejor dicho, no solo a cómo era, sino también cómo la pensamos en el siglo XX o en este siglo XXI. Es una reunión... já terminamos o tempo, pensei que estava coordenado, mas então pode concluir e passo a... Déjame concluir esto y paso la palabra a Leonardo y luego sí. Regreso. Tal vez lo puedo sintetizar de este modo. Nuestra América Latina y nuestras comunidades, desde el sur de Argentina hasta México, son comunidades fundadas por migrantes,
que se han convertido en ciudadanos y que hoy tienen un alto porcentaje de emigrantes. La diáspora judía latinoamericana se ha extendido hacia Israel y hacia Estados Unidos y a otros países. Y esto nos lleva a pensar que en esta extensión, en estos procesos migratorios, por lo menos en 40 años, y esto lo hemos trabajado juntos, lo digo con Leonardo, hay una reubicación de la vida judía latinoamericana en otros lugares. También hay crecientes divisiones. Concluyo señalando esta primer parte. Comunidades que otros eran circulares hoy son también objeto y sujeto de un creciente proceso de ortodoxización, de religiosidad, y las conexiones dentro del mundo de América Latina, Israel y sus diferentes grupos cubren de un modo intenso toda la región y más allá. Leonardo, es tuya la palabra. Muchas gracias y sobre todo bienvenidos, gente amiga que conozco, gente amiga que voy a conocer. No hay mal que por bien no venga, dice el famoso refrán criollo, y yo creo que el Zoom en este momento nos permite algo que antes solamente teníamos un diálogo con Judith en Mishkenot Sananim o con otros amigos en Buenos Aires, pero ahora tenemos simultáneamente 4 o 5 países que quieren escuchar este diálogo. Y yo lo primero que quiero señalar, más allá de mi alegría, es que este diálogo, por lo menos que yo lo propongo, es un diálogo entre sociedades civiles, entre gente de sociedades civiles de la diáspora latinoamericana y sociedad civil israelí. Y para eso corremos un gran riesgo en este momento, porque un diálogo de intercambio que queremos hacer es un intercambio de ideas, un intercambio no de información, que está atiborrada todo el tiempo, sino razonar, repensar, acechados por una sociedad de la desinformación en que vivimos, una sociedad de espacio controlado por fake news tanto en la diáspora como en Israel, tanto de la derecha como fake news de la izquierda, y que reemplaza prácticamente el pensar con cierta tranquilidad, enunciados por la razón y no por las pasiones y por las reacciones viscerales cuando hablamos y criticamos a Israel o criticamos a la diáspora. Desde ese punto de vista, vuelvo a decir que, por lo menos para mí, la idea más interesante sería armar un espacio, un diálogo entre miembros de las sociedades civiles de ambos lados, y no solamente a nivel oficial entre comunidades judías cristalizadas o organizaciones ya cerradas y el Estado de Israel. Esto es una necesidad primero que yo quiero señalar, para lo cual, para que ese diálogo tenga sentido, necesitamos saber y conocer esas transformaciones que Judith ha planteado, las divisiones, las fragmentaciones y la necesidad de construir, como muy bien planteó, consensos. Yo quiero plantear primero de que conocer lo que está pasando en Israel casi siempre se conoce a través de la desinformación y además de la dificultad de entender que una relación, un vínculo que hemos tenido durante muchísimos años con Israel, desde un punto de vista de identificación y de considerarla, como dicen algunos, a ese vínculo como una especie de nueva religión civil de los judíos con Israel, se está transformando cada vez más en un nudo de conflicto, en un nudo de cuestionamientos y en un alejamiento de mucha gente por las transformaciones que están ocurriendo en la sociedad israelí. Entonces, el primer aspecto, el segundo aspecto que yo quiero plantear acá es brevemente, por lo menos en una primera charla, en una primera aproximación, perfilar cuáles son esas transformaciones, tanto en Israel
y en las transformaciones en la diáspora latinoamericana. Respecto de Israel, yo creo que no podemos entender lo que está pasando en los últimos 11 años en la sociedad y en la política israelí si no comprendemos lo que está pasando con la emergencia de democracias autoritarias, democracias que están no solamente en Israel, sino en otros lugares del mundo occidental, cuestionando las viejas instituciones republicanas, utilizando las elecciones como un criterio de democracia, porque hay 3 o 4 o 5 contiendos electorales de menos de 1 o 2 años, pero al mismo tiempo una democracia que no logra cristalizar y sobre todo reforzar los valores tanto republicanos como los valores judíos de justicia, de libertad y de igualdad. Desde ese punto de vista yo creo que nosotros tenemos que comprender cuando se critica a Israel, que Israel ya forma parte de un conglomerado de países tanto en Europa como en otros lugares, también en América Latina, donde una de las características de esa transformación es el carácter de democracias fuertes y autoritarias. Y respecto de la ligazón o de la desligazón que están sufriendo muchísimos judíos respecto de este tipo de Israel, creo que nosotros tenemos que darnos cuenta de que estamos viviendo en una época en que las diásporas no son solamente las diásporas judías, sino que, como hemos planteado con Judith en otros trabajos, estamos asistiendo a una transnacionalización de lo que eran vínculos antes únicamente nacionales o étnico-nacionales. Me explico. Cuando queremos analizar los vínculos entre las sociedades judías de América Latina e Israel, tendríamos que tomar como nivel analítico 2 bloques muy bien diferenciados. Uno es el bloque de las comunidades, ya organizadas, cristalizadas, y el otro es el gran bloque de los judíos que como ciudadanos individuales no están del todo afiliados en instituciones judías, pero que también, y para ellos Israel representa algo muy importante o que fue algo muy importante. Entonces, si queremos adelantar en este diálogo que yo estoy proponiendo, tendríamos que primero reconocer cuáles son los cambios y transformaciones que se están dando en las instituciones organizadas y simultáneamente dar cuenta de cuáles son los cambios que tienen los judíos a nivel individual, los que no están afiliados a las grandes instituciones respecto de su vínculo con Israel. Leonardo, sí. Professor Leonardo, por favor, ir concluindo, que el tiempo está cerrando. Sí. Judith ha señalado que a nivel, por ejemplo, institucional o organizacional, una de las características es la fragmentación, las divisiones y también el comeback de la religión. El comeback, el regreso de la religión, que no es solamente un fenómeno del judaísmo en la diáspora y sobre todo en América Latina, es un fenómeno del cual nosotros hemos estudiado muy poco y que recién ahora se están haciendo trabajos de investigación tanto para entender la religiosidad de la sociedad civil y los grupos étnicos en Israel, como también de los diferentes grupos que en la diáspora latinoamericana están volviendo a la religión, a la religiosidad, tanto de la ortodoxia como de la ultraortodoxia, como también de grupos liberales. Finalmente, y con eso quiero terminar la primera parte, yo quiero señalar de que es necesario entender que el proyecto sionista, como lo planteó muy bien Judith, que compete tanto al Estado como a la diáspora, ha sufrido una de las transformaciones que muy pocas veces se han
analizado, que es la estatización del sionismo como movimiento de liberación nacional de los judíos por parte del nacionalismo autoritario israelí. Y este es un punto nodal, yo creo que es un núcleo que nosotros tendríamos que entender. En el artículo que yo les mandé a ustedes, he tratado de explicar por qué, analizándolo desde el punto de vista de gente, de historiadores como Jacob Talmón o como Nahum Goldman, el sionismo preestatal, cuando quería tener un planteo básicamente de traer a los judíos a la historia, de no darle la espalda al concierto de las naciones como se está dando ahora en Israel, una necesidad entonces de replantear las relaciones entre el nacionalismo estatista israelí en lenguaje de Talmón, no mío, y por otra parte el movimiento sionista que debería volver a ser el movimiento de un pueblo disperso que en este momento recupera la legitimidad de vivir en las diásporas. Gracias, Leonardo. Gostaria solamente de recordarles que pueden mandar preguntas e observaciones en el chat. Por favor, hagan sus preguntas, comentarios, observaciones en chat que pasaremos para los oradores. Judith, por favor. Necesito liberar a sonido de Judith. ¿Ahora? Sí. Ok, entonces manejo yo el micrófono ahora. Ok. Mira, decía que uno de los puntos más interesantes de este diálogo es que tenemos mucho kilometraje de trabajo y de conversaciones andado, y por tanto, un diálogo no necesariamente tiene que ser con visiones opuestas, pero sí hay aspectos que vamos complementando. Entonces, en lo general, sin lugar a duda, estamos en un momento mundial y esto ha impactado también, obviamente, en las diferentes regiones, donde hay un debilitamiento de las instituciones democráticas por parte de gobiernos que precisamente en el manejo de la pandemia han encontrado una oportunidad para centralizar y concentrar el poder. Pero venía como una tendencia previa, un asalto al Estado de Derecho, procesos de autocratización de democracias iliberales, nuevas formas de representación, sociedades civiles complejas que menciona Leonardo, pueden ser reducidas o a pueblo o a nación, quitando esta capacidad y posibilidad de acción de las sociedades. Sin lugar a duda, uno de los más riesgosos desafíos de este liderazgo aristocrático, autocrático, una nueva aristocracia, digamos, del poder, no es una nueva forma de representación, es precisamente que reclaman ser más eficaces en el manejo de la crisis. Esto estamos totalmente de acuerdo y por tanto la pregunta es ¿qué papel tienen las sociedades civiles? ¿Cómo pueden recuperar la voz que necesitan sin verse sometidas a un desprestigio, una crítica? Y esto ha generado lo que podemos llamar polarizaciones muy marcadas. Y una de las preguntas interesantes es si podemos nosotros pensar en una sociedad judía, una sociedad civil judía transnacional. Yo creo que debemos en este momento, así como la sociedad israelí debe plantear más fuerte sus voces en un momento que el escenario político ha cambiado de manera tan radical, de igual modo nosotros como comunidades tenemos que pensar esto, o sea, no podemos imaginar que solo la ciudadanía que vota, o sea, que emite su voto,
es aquella que pueda reflexionar sobre la condición judía hoy. A esto lo que mencionaba Leonardo de la estatización. Pero quiero sumarles un punto más que continuemos adelante en esta conversación. América Latina fue vista desde el inicio del sionismo y del Estado de Israel casi como una diáspora llamada a jugar en ese momento el papel de la diáspora europea que había desaparecido y la expectativa de una diáspora que estaba sometida a una vida temporal, que en América Latina estaría muy poco tiempo. Estas diásporas de América Latina, estas comunidades. Y aquí, Leonardo, lo que nosotros veíamos antes como comunidad organizada y no afiliados o no organizados, hoy no me es suficiente, y creo que a ti tampoco, porque dentro de la comunidad judía organizada, tomo un ejemplo que sería ilustrador. América Latina, el judaísmo de América Latina apostó a construir su continuidad no alrededor de la sinagoga, sino alrededor de la educación. Y florecieron del sur al norte redes escolares muy amplias. No era entonces. Vinieron transformaciones, no tenemos el tiempo. Cuando la sinagoga que viene del norte de Estados Unidos logra construirse en comunidad, me refiero al movimiento conservador en el sur, etc. Pero hoy, en un estudio que hicimos conjuntamente sobre el educador judío latinoamericano en un mundo transnacional, se vieron corroborados los datos con mucha fuerza. La población educativa, sea en Argentina, o sea en Brasil, o sea en México, con formas diferentes de estructura organizativa, la población educativa que crece, y que crece en el caso de México un nivel de 40% comparado, es la ortodoxa y la ultraortodoxa. Las comunidades internamente están divididas y entonces lo que tenemos, siempre fuimos un pueblo diferenciado internamente. Esto me parece que es importante, por eso somos una cultura del diálogo para dialogar, y esto es lo que estamos planteando, que es no podemos renunciar a ello, pero también tenemos que ver que nuestras comunidades cambiaron su perfil interno. Y en este sentido, también aquí hay que reflexionar cuál es el nexo que tienen o con Eretz Israel o con el Estado de Israel. En uno y otro caso estamos hablando de comunidades que tienen una diferenciación interna. Concluyo esto en este momento porque sé que estamos muy cortos de tiempo con algo que hoy actualicé los datos, quise actualizarlos. Claro que hay un elemento, como señalabas, de emergencia de las religiones. Las religiones regresaron al espacio público. La judía siempre tuvo la peculiaridad de ser religión en el espacio público. Y hoy lo que estamos viendo es, por ejemplo, que una decisión tan marcada que ha significado un foco de convergencias y divergencias dentro del mundo judío, como puede ser el cambio de la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén, o la legalización de los Altos de Golán, o ahora la discusión en torno a la anexión, nos tiene que llevar a ver qué lugar ha tenido la emergencia de esa religiosidad en Estados Unidos. Y solo concluyo esta parte, Leo, pensando lo siguiente: en el universo de Trump del próximo proceso electoral hay 70 mil millones, esto es lo que tenemos, de 70.195.837, sumando lo último registrado por Pew entre iglesias bautistas,
pentecostalismo, luteranismo, que van a votar y que para ellos la embajada en Jerusalén o la promesa de la anexión ha sido un argumento que ha influido. Eso frente al número mucho más modesto de judíos en Estados Unidos, que oscilan en los cálculos alrededor de 6-7 millones. Lo que quiero decir es que en este momento también hay una reconfiguración política internacional y me parece que no estamos exentos de las presiones, de los acuerdos, de los cambios de alianzas que se están dando. Entonces, sintetizo esta parte. Creo que en efecto hay una tendencia a la autocratización. Creo también que las comunidades organizadas tienen divisiones internas y que no quiero generalizar de modo tal en términos concretos en épocas de crisis. El modelo de México es de una unificación para los apoyos sociales. Cómo construimos una sociedad civil autónoma, concluyo, y el dato fundamental, ¿quiénes son los actores que en este momento van a estar definiendo también el tema que nos convocó inicialmente, que es el tema de la anexión? Gracias, Judith. Profesor Leonardo, te pido que hable un poco más alto o un poco más alto. Bueno, cerca del micrófono. Yo quisiera llegar finalmente al tema de la anexión, que yo creo que hoy por hoy es lo que está dividiendo muchísimo a la gente en la diáspora y también en Israel. Pero antes de llegar a este tema, quiero retomar dos aspectos que planteó Judith. El tema de la necesidad de transformar nuestro diálogo en un verdadero esfera pública judía transnacional, de israelíes y de judíos de América Latina. No es lo mismo un simple diálogo, y con todo el respeto que me merece el actual diálogo que estamos llevando a cabo, que tener conciencia de que en Israel tienen que escuchar la voz de los judíos de la diáspora, y en este caso nuestros judíos de América Latina, como los judíos nuestros de América Latina tienen que escuchar las voces de sectores civiles, de la sociedad civil israelí. Esto está faltando desde hace mucho tiempo, porque los diálogos eran siempre entre la agencia judía o las instituciones estatales o diplomáticas y las escuelas o las comunidades. Y este tipo de las comunidades, yo creo que es cierto que un peligro es la autocratización, como tú llamas, pero para mí lo más importante es que las comunidades están perdiendo lo que antes tenían en décadas pasadas, que era un grado bastante importante de autonomía en las decisiones. Ahora hay una heteronomía. La heteronomía es cuando uno quiere buscar siempre criterios que vienen de afuera para orientar nuestra conducta, mientras que la autonomía, ¿no es cierto?, es un concepto que nos ayuda a entender que debemos actuar de acuerdo a valores propios y no ajenos. Con eso no quiero decir de que Israel es ajena a la comunidad de judías, pero una cosa es tener decisiones propias, como ahora voy a explicar concretamente con el caso muy interesante del Board of Deputies of British Jews, de los judíos británicos, que están 30 de ellos, 30 de casi 300, van a decir un 10% de la DAIA de allá, de las federaciones judías de allá, de los comités central, están mandando cartas a los otros miembros del Board of Deputies of British Jews para protestar contra el peligro que va a significar la anexión. ¿Por qué protestan? Porque ellos dicen de que la anexión no solamente está afectando, puede afectar los derechos de un pueblo, el derecho a la autodeterminación nacional de los palestinos, que es un derecho irrenunciable, que no puede ser violado, sino que se va a revertir en uno, lo traduzco de esa carta,
en un debilitamiento de las democracias liberales del Estado de Israel, que es para ellos uno de los valores fundamentales del vínculo entre la diáspora e Israel. Yo digo la pregunta, hago dos preguntas. Primero, ¿por qué no es posible tomar ese modelo de los británicos, ¿no es cierto?, para conseguir que de las comunidades, de las organizaciones comunitarias de la diáspora latinoamericana, también haya esas voces de protesta, que vayan directamente esas voces de protesta a la Knesset y al gobierno de Israel, número uno. Y número dos, ustedes me dirán, bueno, ¿por qué recién ahora tenemos que protestar y no cuando se ocupó, por ejemplo, el sur del Líbano durante mucho tiempo o la franja de Gaza? Y mi respuesta es muy sencilla. No es lo mismo establecer un tipo de Estado autoritario que por la ley, de jure y no de facto, implante un apartheid que va contra todos los principios de la democracia constitucional, pero también contra todos los principios judíos de la ética y de la justicia y de la libertad. Que las ocupaciones que hubieron en momentos de guerra, en momentos de seguridad, por razones de seguridad, donde Israel tuvo que aplicar políticas de ocupación o políticas militares. En este momento tenemos que estar claros de que lo que se está jugando acá no es simplemente la anexión territorial de algunos asentamientos importantes de la zona de Cisjordania. Lo que se está jugando acá, amigos, compañeros, Javerín, queridos amigos, es la posibilidad de que se termine del todo la posibilidad de llegar a un acuerdo de un Estado o de dos estados o de una federación de estados judíos, del Estado judío del Estado palestino y de Jordania. No importa ahora discutir cuál debería ser la solución, si de uno, dos o tres estados. Lo que sí nosotros no podemos permitir es que se termine la idea de la partición y sea reemplazada la partición por la anexión. América Latina jugó un rol, como sabemos nosotros, muy importante para conseguir que la Palestina hebrea surgiera en el año 47 con la partición. Esa partición no se hubiera llegado a cabo sin la participación activa, y eso lo estudió Judí, lo estudié yo, lo estudiamos un montón de gente. Ahora nosotros tenemos el deber histórico, aquellos que tenemos memoria histórica, de reclamar también las voces de los judíos y de los amigos de los judíos, y de los amigos de Israel, y de los amigos que fueron los que nos ayudaron en su momento en América Latina a conseguir la partición. Ahora tenemos que volver a utilizar este mismo tipo de argumentos para impedir la anexión. La anexión, vuelvo a decir, y con eso termino, es para mí el peligro de cerrar toda posibilidad de tirar abajo los acuerdos de paz de Oslo I, de Oslo II y de Anápolis, que permitieron, con todas las dificultades y con todos los altos y bajos, permitieron un horizonte de esperanza, un horizonte de convivencia, un horizonte de que las cosas están, de que existe todavía la posibilidad de llegar a una convivencia pacífica con nuestros vecinos. Gracias. Professor Leonardo, por favor, concluindo, para já está adelante com a hora. Podría, ahora perdón. No, ahora, professor Leonardo, encerraste, finito? Yo quiero cerrar con este llamado, un llamado a que nosotros nos transformáramos ese diálogo tiene que transformarse en un espacio, en una esfera pública
de sociedades civiles de ambos lados. Y esto no se construye solamente con palabras. Yo creo que con esto quiero terminar. Cuando Judith hablaba de la necesidad de construir consensos y de construir también un diálogo o canales de diálogo, tenemos que pensar que si hoy somos 60 o 70 personas que estamos escuchando este diálogo, la próxima actividad que debe ser esta bienvenida, y con eso quiero señalar el trabajo que está haciendo no solamente el amigo Shlomo Slutsky, sino todos los amigos y amigas que hoy están participando en este diálogo. Deberíamos ser más, y para ser más hay posibilidades de llegar a diálogos, y no solamente con lo que estamos haciendo ahora, que es una sesión de Zoom-sesión, sino también con encuentros cuando se llegue a abrir esta pandemia, cuando nos permita la pandemia hacer diálogos en Jerusalén, pero también en San Pablo, en Buenos Aires, en México. Creo que nosotros esto lo necesitamos como necesitamos ahora aliados que luchen contra la anexión. Sí. Gracias, profesor Leonardo. Ahora vamos a leer algunas preguntas del público. Discúlpame un segundito, perdón, discúlpame un segundito. Quisiera, para cerrar esta intervención de Leonardo y antes de pasar a las preguntas, sí, hacer dos comentarios muy puntuales, muy puntuales. El primero, que creo que es fundamental, es cómo repensamos las propias comunidades judías, como venimos diciendo. Creo que el concepto de comunidad hoy está cambiando en sus formas organizativas, en sus matrices, en los actores, y comunidad y población judía en un determinado lugar sería que la primera habla de comunidad organizada, la segunda está hablando de individuos. Creo que tenemos que repensar esto porque finalmente las comunidades son todas ellas. O sea, estén o no estén afiliados, la comunidad no es solo sinónimo de comunidad judía organizada. Lo segundo, yo creo que la sola idea de la anexión, tal como fue planteada, Leonardo, ya ha generado los indicadores de cuáles serán las voces y cómo será la recepción. En Estados Unidos, si es que atendemos las elecciones y las posibilidades del Partido Demócrata, en la Unión Europea, que a pesar de sus divisiones y no una voz homogénea, es claro que hay una oposición. Y sobre todo, algo que mencionó Amos Gilad, dije hace un momento en esta reunión, en esa extensa, y es que no habría argumentos, ni lógicas, ni política, ni económica, ni de seguridad, ni social, ni de un concepto sionista que lleve a que se dé una anexión, sobre todo de un 30%, porque vamos a iniciar nuevamente cómo controlar esas fronteras, cómo controlarlas. Vamos a seguir construyendo muros, pero anexando. Es antitético, es totalmente opuesto al interés de Israel. Israel en este momento tiene que pensar desde el deslinde, precisamente. Yo creo que sí, la alternativa estaría pensar en precisamente dos estados. Pero bueno, esto es analizarse. Cierro con esto y estamos abiertos a las preguntas. Gracias. Por favor. Sí, muy bueno, muy profundo, muy interesante, muy amplio. Los conceptos, las ideas compartidas, tanto por Judith como Leonardo, en relación justamente al puente posible de diálogo entre la sociedad civil judía en Latinoamérica y la sociedad civil en Israel. En este mundo transnacional o transnacionalizado también se transnacionaliza el mundo judío, así que por ahí vamos. Y vamos con las preguntas. Las preguntas se dividen en tres grandes grupos. La primera serie de preguntas reflexiona sobre la situación de los judíos en Latinoamérica
y desde ahí cómo se construye esa subjetividad. Muchos, dice Enrique, muchos de los que están aquí han vivido otra edad del sionismo, los movimientos juveniles y la izquierda, cómo piensan que interpela a los jóvenes de hoy en día el Israel y el concepto sionista en sus vidas, digamos, ya que se está generando esa diversidad, digamos, de identificación. Dice Enrique, no está clara la identificación ni con Israel ni con el judaísmo de esta juventud. Interesante pregunta. Ricardo va en esa misma línea. Ricardo Escandón dice, la identidad judía hoy se forma en la escuela, no en la sinagoga ni en el club. Un poco la pregunta en general es, ¿qué pasa con la judería en Latinoamérica no institucionalizada? Que es la mayoría, un poco Sergio va en esa línea. En Brasil la mayoría de los judíos no frecuentan ambientes judíos como sinagogas, etc. Entonces hay una identidad un poquito más amplia, más indefinida, más singular en función de la participación en universidades o en asociaciones profesionales con esa identidad. Primer elemento entonces, tema de identidad judía latinoamericana y sus distintas posibilidades. Y después la relación con Israel, ¿no? Justamente el concepto sionista o no sionista, cómo se usa el sionismo, dice, digamos, hay un concepto de crítica, dice Silvina, a ser sionista es igual a ser fascista, y esto, bueno, obviamente genera una multitud de confusiones y de desacuerdos y de tensiones. ¿Qué pasa con esto, ¿no? ¿Qué pasa con la desinformación y la generalización que se visualiza respecto al concepto sionismo aplicado a la política israelí? Y después hay una pregunta vinculada concretamente a la anexión, esa la hace José Jason, la hacen otros, digamos, vinculadas a Edgardo Jaimovich. Dice, plan de anexión, ¿qué pasa? ¿Cómo se movilizan los sectores pacifistas y otros para frenar esto? Digamos, hasta qué punto el proyecto de anexión pone en peligro la patria, digamos, así lo pone José a la pregunta. Y bueno, un poco va por ahí, Rosaura va en esa misma línea, y bueno, y nada, hay una reflexión en términos generales sobre qué es esto que estamos produciendo en este diálogo concreto y hacia dónde podría llegar. Trato de hacer esa síntesis, seguramente fui injusto con varios, pero bueno, traté de un poco ubicar el tipo de preguntas que tenemos en la mesa. Judith, Leonardo, no sé quién quiere empezar a reaccionar ante esto. Bueno, bueno. ¿no? ¿Está bien? Lady first. Ok. Ya no me queda decir Age Before Beauty, ¿no? Ahora estamos todos dentro de la categoría de mayores de 60 años como población vulnerable. Por tanto, todos nos acogemos a pertenecer al grupo de los 60 años. Bueno, lo primero. Judaísmo, o sea, lo primero que dijiste, judaísmo, identidad judía en América Latina. También aquí la respuesta va a ser que hay muchos modos de ser judío y muchos focos de identificación. Hay identidades que son seculares, otras que son religiosas, unas que son sionistas de izquierda, otros sionistas de derecha, quienes más tienen una visión diaspórica, quienes son tradicionalistas, dentro del propio espectro religioso, todas las corrientes. Esto quiere decir que también aquí nos encontramos con un concepto de múltiples identidades judías. Y aquí también la pregunta fundamental es cómo afirmamos el común denominador sin cancelar las diferencias. Para América Latina, la idea sionista y el Estado de Israel fueron históricamente constitutivos de su modo de ser. Realmente significó una movilización, recordó Leonardo, por la partición de Palestina. Viene todo un momento donde hay búsquedas de encuentro, viene el cambio fundamental de reconocimiento mutuo durante la Guerra de los 6 días, pero luego los altibajos del proceso de paz, por un lado, y lo que acabas de señalar, Pablo, al sintetizar, sionismo como una forma de racismo. Bueno, ese fue el impacto de cómo se construyó en los años 70, que culminó con la condena en Naciones Unidas
culminó y comenzó vamos a decir, una ecuación, una sinonimia entre sionismo y racismo. El impacto que esto ha tenido ha sido muy amplio, porque no toda crítica del sionismo, ni toda crítica del Estado de Israel, de los gobiernos dentro del Estado, puede ser vista como prejuiciosa y antagónica. Sin embargo, cuando esas críticas utilizan recursos como son un pueblo soberbio, un pueblo explotador, desleal, no leal con el país donde vive, todo esto llevó a un traslape de los sentidos, de los significados. Y por eso también el sionismo, y para los jóvenes, muchos de ellos, realmente generó una identificación problemática. Creo que es un momento desde entonces de poder entender que antisionismo, anti-israelismo y antisemitismo, aunque son procesos diferentes, cuando se conjuntan y utilizan argumentos que se recuperan en mitos negativos del judío, sí están debilitando la posibilidad de encontrar en el Estado una conexión. Ahí tenemos una tarea compartida, me parece. Es necesario reivindicar para muchos hoy, esta es una primera parte, Leo, y esto lo empezamos a hablar, de cómo el pensamiento postcolonial, y lo hemos trabajado, y decolonial, en las universidades donde todos los jóvenes se forman, donde ahí convivimos, ha cuestionado el sionismo desde la base misma. O sea, es visto como un proyecto colonialista y no como un proyecto de una minoría subsumida como eran los judíos en Europa en el momento que se va desarrollando la idea. Entonces, el ver al sionismo hacia atrás en el siglo XIX, desde una lectura postcolonial o decolonializante, tiene riesgos fundamentales. Creo que aquí sí tenemos que tener, como procuramos tener, una iniciativa más fuerte, un diálogo más fuerte que permita entender que el siglo XIX no se lee desde el siglo XXI, porque el siglo XIX tenía otras lógicas y lo mismo el XX. Y bueno, tal vez me detengo aquí, si quieres sobre esto, Leonardo, decir, y luego sí me gustaría continuar tanto en la parte identitaria como el tema de la anexión. Yo en este último tema lo que apunté, nomás lo recuerdo, lo repito, no hay beneficio alguno que parezca explicar este proyecto más que una vez más la lógica, digamos, de la coalición gobernante y la lógica de salvataje personal que tiene el primer ministro, ¿no? Eso es lo que aquí me detengo. Leonardo, ¿qué dices? Yo quisiera, en este gran, esto, muy digamos así, expandido nuestros temas, focalizarme en dos aspectos. Uno que tiene que ver con la historia de las comunidades judías y la ideología sionista en América Latina, y otro con el tema de las identidades. Voy a empezar por el tema de las identidades, que es más de ahora que de la parte histórica. Cuando yo hice una división binaria, y yo soy consciente de que las divisiones binarias son muy superficiales, entre las comunidades cristalizadas, organizadas, también las subcomunidades que están dentro de las comunidades, por un lado, y los judíos individuales o los judíos como ciudadanos que no están afiliados. A mí lo que me interesaba señalar, Judith, es que mientras las comunidades no se hacen problemas de identidad, no se plantean dilemas de identidad, las comunidades organizadas, los jóvenes sobre todo, pero también los intelectuales y también los individuos que no tienen ligazón ni con las comunidades ni con
familias judías tradicionales ni con Israel, son los que más tienen dilemas de identidad. Si yo tengo que hacer un análisis de cuáles son los grandes problemas de identidad étnica y religiosa que pueden tener asociaciones y agrupaciones en Argentina, en Chile, en Brasil, frente a los dilemas o los rechazos identitarios que tienen jóvenes en esos países, puedo llegar a una conclusión muy vamos a decir así, provisoria, que sería la identidad es un tema que no interesa básicamente a las comunidades organizadas porque ellos tienen una ideología y no una identidad. Tienen relaciones políticas con el Estado de Israel, con instituciones del Estado de Israel o con partidos del Estado de Israel, pero no se hacen de eso una cuestión identitaria. Cuando nosotros queremos hacer un diálogo entre sociedades civiles de Argentina, de Brasil, de Chile, de Uruguay y de México con nuestras sociedades en Israel, el tema identitario es un tema fundamental que no se puede soslayar diciendo que solamente vamos a hablar de política o de anexión. Esta es una primera cuestión que yo quiero señalar. La otra es la cuestión histórica que hay, que muy poca gente conoce entre la historia del movimiento sionista en América Latina, y que Judith lo ha estudiado muy bien para el caso de México, y las Keilot y las comunidades. Es decir, si yo tengo que hacer ahora un análisis entre las crisis de la estructura comunitaria de matriz keilatí en Argentina, en México y en otros países, por un lado, pero sobre todo lo estoy pensando para Argentina, para Uruguay, para Brasil, y por otro lado, la debilidad o el debilitamiento de la ideología sionista que atrae aparejado la crisis del modelo keilatí y el surgimiento de congregaciones y de grupos, tanto de la ortodoxia, de la ultraortodoxia, como de sectores inclusive transnacionales que vienen de los Estados Unidos y de otros países, vamos a encontrar un fenómeno bien interesante y que para mí lo puedo sintetizar así. Antes el movimiento sionista era parte constitutivo de la formación misma, era el cemento que ayudó a crear una conciencia etnonacional de las Keilot en América Latina. Hoy pareciera como que esa estructura etnonacional diaspórica que teníamos nosotros en décadas pasadas empieza a ser debilitada precisamente en forma paralela al debilitamiento de una ideología nacional judía, que es reemplazada, en cambio, por esa ideología nacional judía de estructura keilatí por un nacionalismo israelí, que no es lo mismo, un nacionalismo estatista, para hablar en términos de Talmón o de Nahum Goldman. Yo creo que es un fenómeno que nosotros tenemos que estudiarlo no solamente desde la academia o desde la investigación histórica o de la investigación de las ciencias sociales, tenemos que estudiarlo también la repercusión que esto tiene hoy en instituciones comunitarias de algunos de esos países que he señalado. Por último, quiero señalar algo que tú planteaste y que me parece fundamental. Aquellos que quieren analizar el vínculo desde América Latina, aquellos que a nivel individual, a nivel de ciudadanos no integrados o no afiliados, como se dice, a instituciones, quieren analizar su vínculo con Israel, piensan que el vínculo con Israel es solamente un vínculo ideológico y político. Si están a favor de los palestinos, están a favor de la anexión o están en contra de la anexión. Y ellos se desentienden de que el vínculo con Israel es un vínculo que nace de la cuestión judía, de la identidad judía. No se puede analizar en profundidad nuestro vínculo con Israel desde la diáspora si no analizamos lo que llamábamos en su momento la cuestión judía en la diáspora
y el vínculo que tienen los judíos de la diáspora con Israel, o el desvínculo que tienen los judíos de la diáspora en Israel, respecto de Israel. Este es un tema que me parece a mí fundamental. Y el abordaje que todavía no se ha llevado a cabo de una manera, vamos a decir así, teórica y tampoco a nivel práctico, es los estudios coloniales o de descolonización para analizar tanto la relación que tiene el movimiento sionista, o que tuvo el movimiento sionista con la creación del Estado, como los vínculos que se hacen desde la diáspora y fuera de la diáspora con Israel en la era de la descolonización y en la época en que se cuestiona el sionismo o se cuestiona al Estado de Israel desde las teorías coloniales o de la descolonización. Nosotros creo que no tenemos respuesta, todavía ni siquiera hay escritos, trabajos. Si uno quiere analizar los escritos que hay, salimos siempre a hacer lo que se llama respuestas al antisemitismo y al antisionismo, pero desde la perspectiva de la teoría contra la discriminación o desde una posición, digamos así, de defensa, pero no hacemos nunca un análisis desde una posición, yo creo que la llamaría teórica. Lo que sabemos hacer es trabajo antidifamatorio. Lo que no sabemos hacer es un trabajo desde el punto de vista de la historia, de la sociología, de la antropología, desde el ángulo de los estudios culturales y de los estudios de la descolonización. Bueno, quisiera yo comentar algo, Leonardo, en esto que me parece muy importante. Yo no creo que las comunidades no se enfrentan a problemas identitarios. Yo creo que es una descalificación que no la vería yo pertinente, porque creo que dentro de las comunidades judías organizadas se llevan a cabo muchos debates, correlaciones, encuentros, convergencias, divergencias por cuestiones identitarias. Esto no tengo duda. Y sí hay dilemas fundamentales, porque yo sigo tu razonamiento, que en mucho nosotros coincidimos, pero mira, así como en el siglo XIX y al XX en América Latina, los sionistas tomaron como una estrategia conquistar las comunidades, hoy esa estrategia la tienen grupos que están mucho más cercanos a una identidad judía religiosa, y ese liderazgo, sin ser una situación mayoritaria, ha tomado posiciones determinantes, y esto es válido en Argentina, es válido en México. Pero hay algo más que quiero señalarte, Leonardo. Hay como que la posibilidad de ver, creo yo hoy, fíjate qué gran paradoja, esta comunidad judía organizada, que históricamente se ha comprometido a través, por ejemplo, de los fondos nacionales a ser parte de la empresa del proyecto sionista, porque así se planteó, para eso surgieron. Hoy nos encontramos que el impacto de esta pandemia, que es crisis económica, que es crisis política, social y de subjetividades, se crea un fondo de las instituciones nacionales judías desde Israel, pero no son solo Israel, porque estaríamos estatizando el sionismo, sino que en un apoyo inmediato de rescate a lo que entiendo hasta la fecha han sido solicitud de 80 instituciones comunitarias, educativas, culturales y de beneficencia. Mira, a esto aclararía, ¿sabes qué, Leo? Lo supo Argentina y lo sabe México ahora. Muchas de sus instituciones, de sus formas organizadas, devinieron ONGs de asistencia social y económica por las crisis que se dieron.
Y esto no lo podemos perder de vista. Yo miro y digo lo siguiente, fíjate, Leo, los datos duros hoy de América Latina y el impacto de esta pandemia a nivel económico nos llevan ya a ver, ya ahora, desde hace semanas, el impacto también sobre las comunidades. Diferente en el caso argentino, diferente en el caso mexicano, pero esto no lo podemos obviar. Las economías de la región se están estancando, no han de crecer. El número de pobres se estima que aumentará en 35 millones, que va a totalizarse a 220 millones en América Latina. Las comunidades están en el seno de este impacto. Entonces, es muy interesante porque aquí hay una cuestión también ideológica y hay también una cuestión identitaria. O sea, Pero creo, hay que separar lo que es ideológico y lo que es identitario. sin lugar a dudas, Las sin luchas de lugar, poder dentro de las comunidades, por supuesto, son luchas de poder político y también ideológico. Pero yo, cuando hablo de dilemas identitarios, es que hay gente que no sabe quiénes son o qué quieren ser. Las comunidades, sean religiosas de esto o de otro grado, o las comunidades liberales, no tienen duda de que son judíos, o de que su judaísmo está expresado de una manera u otra. En cambio, yo digo que nuestros interlocutores van a ser mucho más aquellos que en este momento están un poco así dudando, aquellos que están perplejos. Necesitamos nuevamente una guía para los perplejos. claro, mira, Para nuestro tiempo. Y esto es algo muy importante. Perdón, hay un comentario en Facebook de Danny Feinstein, que lo conocemos bien aquí en México, que tiene que ver con lo que están hablando. Lo quiero leer para que podamos seguir sobre eso. Dice, en un estudio que estamos realizando, vemos que los líderes comunitarios también tienen serios dilemas identitarios y con Israel. Discrepo con el comentario de Leonardo en este punto. Tengo más de 300 encuestas de Argentina, Chile, México y Brasil. bueno, yo quisiera decir que, a ver, muchas veces la definición nos atrapa. Nosotros estamos acostumbrados y estábamos a que la identidad judía es una identidad colectiva. Y estamos viviendo un momento donde hay un proceso de individualización, de subjetivación, de privatización. Y entonces, si yo miro las otras diásporas que recordábamos al iniciar, estas diásporas transnacionales, también veo la tensión, pero en el caso judío muy marcado, entre procesos de individualización, de privatización identitaria y, por otra parte, de afirmación como comunidad, de pertenencia. Bueno, esto me parece que es muy importante porque nos lleva a un pendiente que tenemos, Leo, en Jerusalén, y lo tenemos muy marcado, esta idea de el intelectual judío e Israel. Y entonces vamos a ver que por razones diversas que podemos explicar, en la construcción de la figura de estos sectores intelectuales críticos, Israel es visto de parte de un establishment. Y nosotros lo que estamos procurando decir a partir de nuestros propios trabajos de investigación es que, en efecto, el surgimiento del Estado y el Estado de Israel, sea por el lado positivo o por la crítica, es un referente identitario, no solo ideológico. Y aquí es donde tenemos los dilemas que estamos teniendo. Esto es una primera cuestión. Segundo, fíjense, perdón compañeros, es que no he podido viajar a Jerusalén ni a Buenos Aires, así que a Leonardo no le puedo encontrar. Pero vamos a hacer un Zoom, ya descubrimos cómo. Lo que quiero decir, y que me parece que esto es muy, muy fuerte, nosotros en este momento tenemos el desafío de reconstituir, y lo vamos a tener en todo sentido, vida comunitaria de los diferentes sectores.
la vida comunitaria ha sido presencial, ahorita no está siendo presencial. Vida comunitaria ha significado diferentes formas de apoyo, cohesión, solidaridad. Ahora esto no está muy claramente definido, canalizado. Sí creo que en el caso de México y también de Argentina, en México mucho más fácil de seguir por el número. Aquí, como diría Carr, in history numbers count. El número de una comunidad como la Argentina o la de México. La respuesta a la crisis, por ejemplo, está siendo una respuesta que enfatiza la dimensión comunitaria. Entonces, creo que es aquí donde nosotros tenemos que deslindar que dilemas identitarios e ideológicos, Leo, son parte de. Y coincido contigo, lo hemos hablado y lo sigo diciendo. El año pasado tú me oíste en la Wistrich, en la conferencia en Jerusalén. No podemos seguir solo viendo reactivamente esta gran crítica postcolonial o decolonial. No podemos, tenemos que tener una actitud mucho más proactiva, tanto teóricamente como prácticamente. ¿Estamos de acuerdo? Creo que claro, sí. claro. Bueno, pero hay muchas preguntas que hicieron que no contestamos. Es cierto. Yo creo Quedó un montón sin contestar, pero bueno, también tiene que ver con que tenemos muchas más preguntas que respuestas. Y en todo caso, muchas ganas de seguir. Vamos a ir cerrando un poco. Lucía, ¿querés hacer por tu lado un comentario de cierre y después pasarle a Shlomo la palabra para ir cerrando? Deseja decir comentários finais, Judith, rápido, 2 minutos. Leonardo e Judith, considerações finais, ¿no? No, sí, está bien. Yo pensé que tú querías sumarte, Lucía, perdón, ¿eh? Creí que tú, bueno, yo diría lo siguiente. Yo diría lo breve, siguiente. muy breve. Breve, sí, perfecto. Sí, sí. Sí. Perdón, me están informando, me distraje un minuto. Tal vez iría más que un comentario final, porque pues es muy amplio el tema y todo, lo que quedó en el tintero que yo quisiera señalar es que el propio sionismo como proyecto hoy necesita ser redefinido y repensado y considero que esto es una tarea conjunta de la sociedad en el Estado y de las sociedades de las comunidades, no hay duda. Creo también que reconocer que es muy difícil hablar hoy de una comunidad como un todo homogéneo, organizada, creo que son matrices que están también cambiando. Esta idea de una diáspora judía etno-transnacional, creo también, quito la palabra creo, no es un credo, es más bien los elementos que fuimos señalando, que estamos necesitando una interconexión, necesitamos el diálogo, necesitamos pensarlo de un modo global y también local y nacional. Y un ejemplo que yo daría es que, fíjate, Leo, qué desafío que tenemos, compañeros todos. Vivimos en un continente donde los procesos de democratización y de desdemocratización nos han acompañado por lo menos buenas décadas del siglo XX, ¿correcto? En ese momento creo que quedó claro que quien debía salir o quiso salir no era desconociendo al Estado o la República de la que eran parte, era precisamente por una cuestión de vida. El Estado no se vio cuestionado como Estado, se vieron cuestionados los gobiernos.
En el caso de la relación con Israel, Leo, inmediatamente hay un traslape entre un cuestionamiento al gobierno y un cuestionamiento al Estado. Tu preocupación en ese sentido es válida, o sea, que no se generen rupturas, porque si algo nos dio, digamos, la segunda parte del siglo XX, es el entender esta interdependencia. Ya no es un centro que dicta, sino que hay una interdependencia entre las diásporas, el Estado y todos los sectores. Sí, principalmente el termo diáspora ha sido cuestionado por eso, por no ser más un centro. Muchas gracias, Judith. Paso la palabra para Leonardo. Sus consideraciones finales. El tema de la anexión a mí me parece que es un tema que va a dividir las aguas, los que están a favor y los que están en contra, y que va a influir mucho en las diásporas también de América Latina. Cuando en Francia se discutía acaloradamente el tema de Argelia en 1961-62, micrófono. En 1961-62, ningún francés que estaba a favor o en contra de la ocupación en Argelia se cuestionaba su condición de francés. Yo creo que muchos de los que van a estar en contra de la anexión, o se van a sentir que el Estado de Israel hace una anexión de jure de algo que está llevando a cabo de hace muchos años, lo van a transformarlo al Estado de Israel en un Estado paria entre las naciones. Y esto yo creo que es uno de los riesgos más terribles que vamos a tener nosotros que enfrentar si no se para si no se detiene tanto por el esfuerzo de los movimientos en Israel, de los movimientos pacifistas y de los movimientos impugnadores en Israel, como en la diáspora. Por otra parte, quiero, y con eso termino, recordarles este ejemplo que les traje de los británicos, del Board of Deputies of British Jews, que tuvieron y tienen el coraje, la valentía, gente que son rabinos, gente que son líderes comunitarios, gente que están en diferentes agrupaciones en el board, de armar una carta para que llegue esa carta a oídos del gobierno de Israel y del Congreso y del Parlamento de Israel. No importa que los escuchen o no los escuchen, el solo hecho de que se haya hecho eso y que nosotros podamos hacer lo mismo en América Latina, yo creo que es un paso muy importante, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista identitario judío. Muchas gracias por participar, Judith, Leonardo, profesora Judith, profesor Leonardo. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Antes de terminar, voy a ceder la palabra al Shlomo, que tiene importante información para nosotros. Bueno, sí, o sea, en realidad Judith nos hablaba o sea, que quizá llegamos a un borde determinado en las relaciones y por otra parte Leonardo nos decía que de alguna manera juntos debemos ser más, o sea, no solamente los que estamos ahora, sino más. Y yo quiero, digamos, traducirlo a algo concreto. Acá, o sea, nosotros, los que vivimos en Israel, muchos de nosotros el sábado que viene vamos a estar en una manifestación contra la anexión. Como ustedes no pueden, ya sea por la pandemia como por el hecho de que están fuera de Israel, entonces lo que sí se puede hacer es realmente, por ejemplo, firmar la carta contra la anexión que estamos haciendo y que aparece en el newsletter que ustedes recibieron, y si no lo recibieron, lo pueden recibir, pueden pedirlo y lo van a recibir. O sea, lo que quiero decir de que lo que estamos buscando en este momento son otras formas de poder comunicarnos, otras formas de seguir con el mensaje judío y democrático
que posibilite la relación entre judíos de fuera de Israel y judíos que estamos acá en Israel sobre esta base. Y una segunda, justamente, digamos, relacionado con eso, le quería anunciarles que el día 21 de junio vamos a hacer una actividad con el movimiento Rompiendo el Silencio, Breaking the Silence, que son gente que fueron soldados o que son soldados en la reserva y que cuentan simplemente lo que se vieron obligados a hacer en el ejército. Y tenemos ahí, por una parte, a una argentina, una chica argentina, tenemos a un joven israelí, pero que fue criado en Costa Rica y entonces es también hispanoparlante, y tenemos a Quique Kirschenbaum, que es un periodista y fotógrafo uruguayo, que hizo una exposición sobre este movimiento y va a hablar también sobre esto. Todo esto, o sea, les vuelvo a decir, todo esto es un intento de hacer un puente entre personas que les importa de un lado y del otro lado del océano. Serán bienvenidos y los invito a todos a colaborar con nosotros, a sumarse. Hay lugar para todos, hay acciones para hacer para todos, y pienso que todos nos vamos a sentir mejor si hacemos algo y no solamente vemos la realidad arrastrándonos y pisándonos. Muchas gracias. Bueno, y para ir cerrando y ya para ir despidiéndonos todos, les propongo que abran los micrófonos y le den un aplauso tanto a Leonardo como a Judith, que bien se lo merecen. Agradecidos estamos de que hayan compartido con nosotros sus ideas. Muchas gracias. ¿Posso hablar? ¡Fora Bolsonaro! ¡Fora Bolsonaro! Es eso. Bueno, un saludo a todos, ¿eh? Cuídense mucho. Adiós. Muchas gracias. Muy bueno verlos. Igual a ustedes, tantas caras. Ahorita se van. Pero no te escuchas. Hermoso escucharte. Y ahora sí. Hola, Anita. Hola, Anita. Soy Anita. Hola, Leo. Hola, Me Anita, alegro de ¿cómo estás? escucharte. Inteligente. Igualmente, gracias. Jaime Hayet, Jaime Hayat. ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno. Bravo por todos. Judith, Sí, te veo ahora. Felicitaciones también. Siempre brillante. gracias. Un beso para todos. ¿Sabés que no lo tengo cerrado? Pero si vos hablas, se escucha. Ah, Nos vemos después. Muchas gracias. 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 un abrazo fuerte a todos. Cuídense mucho. Adiós a usted. Obrigado, Lúcia. Salí de la reunión. Que alguien ponga música y nos cante. Ahí está. Qué linda manito estás haciendo.